y en efecto advierte que hay una motivación aparente, pero hay algo más importante. La sala, en el punto 3.3 de su resolución, señala que la caución tiene que determinarse de acuerdo al artículo 289 y fija los requisitos. Naturaleza del delito, condición económica del imputado, condición personal del imputado, antecedentes, modo de comisión, gravedad del daño y cualquier otra forma que pueda influir en el mayor o menor interés del imputado de ponerse al alcance de la autoridad. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que la sala señala esto que el juez debió haber cumplido cuando impuso los 20.000 soles. Dice, yo no he visto en la resolución, porque solo hay un párrafo en el punto, y la resolución de la sala lo cita en el punto 4.2, lo cita textualmente el párrafo del acta del juez de primera instancia, pero lo más importante es que quien está obligada a precisar cuál es la condición económica, cuál es la situación actual de la señora Magdalena, es la Fiscalía. Y si usted advierte, señor juez, en todo el requerimiento fiscal, solo en la página 20, en el punto 4 de la página 20, hay una referencia a la justificación de por qué se le debe imponer la caución. Y no dice absolutamente nada, solo dice página 20.4, que se le imponga como regla de conducta pagar la caución de 50.000 soles que se deberá depositar al Banco de la Nación bajo percibimiento de lo establecido en el numeral 3, artículo 287 del Código Procesal Penal. No hay en absoluto, y yo me he tomado el tiempo de revisarlo porque lo hice para la apelación, si usted ve todo el requerimiento, señor juez, el resto de fundamentación se refiere más bien al impedimento de salida del país, la proporción, necesidad. Aquí, solo para justificar la caución, utilizan este párrafo, pero no dice absolutamente nada sobre cuáles son las condiciones económicas, la gravedad del delito y antecedentes. Entonces, solo para cerrar, ¿por qué nosotros nos oponemos? Por una sencilla razón, señor juez. Nosotros, desde que estamos en el proceso, en efecto, la señora logró su variación de prisión preventiva por detención domiciliaria que viene cumpliendo desde 2021. Nunca ha incumplido ni ha tenido ningún incidente con el tema de la detención domiciliaria. Siempre ha estado a disposición desde ese momento a la Fiscalía y hemos llevado el juicio desde diciembre del 2022 y seguimos llevando. Nosotros no pusimos en cuestionamiento la discusión de las reglas de conducta. De hecho, si usted verá en nuestro recurso de apelación, nosotros nos allanamos incluso al impedimento de salida y todas las reglas de conducta, excepto la caución por la imposibilidad de cubrirla. Además, cuando el Código Procesal Penal se refiere a los antecedentes penales, señor juez, se refiere a que haya un registro de antecedentes de comisión de delito de esta naturaleza, pero la señora Magdalena no tiene. Y aquí lo más importante, porque se habla de un otorgamiento de buena pro, se habla de la empresa Odebrecht, se habla de dinero otorgado. Sin embargo, señor juez, usted verá que la señora Magdalena solo se le imputa colusión y no se le imputa haber recibido ningún cargo, ningún pago, ni se le imputa cargos de cohecho ni de lavado de activos. Es decir, ella no recibió, no solicitó y no forma parte de sus imputaciones de ninguna naturaleza algún beneficio económico. Y lo principal, señor juez, para cerrar, en este caso, se está diciendo que ella tiene bienes. Los bienes que le ha detallado la señora Magdalena desde el inicio, y la fiscalía lo ha repetido, son dos bienes, Lima Tambo y Beethoven. En efecto, pero señor juez, cuando nosotros apelamos, le mostramos a la sala que esos bienes están embargados desde el año 2019. Y embargado no por cualquier entidad, está embargado por la propia Procuraduría con orden judicial del despacho que llevaba a cabo, no usted, sino el despacho del me parece, del primer juzgado de investigación preparatoria. Y está embargado ya, es decir, ya hay una cautelar que pesa sobre esos dos únicos bienes inmuebles. Entonces, no se trata, y nosotros no queremos oponernos a la pretensión de la Fiscalía que imponga reglas de conducta, pero creemos que es innecesario y desproporcional imponer incluso caución. Y solo para culminar con esto, cuando le dan detención domiciliaria, señor juez, ni siquiera la sala superior en apelación que impuso la detención domiciliaria creó necesario o consideró necesario que se le imponga una caución en ese momento, pese a que se le estaba variando de prisión preventiva impuesta, no ejecutada, pero impuesta a detención domiciliaria. En ese sentido, como usted verá, solo para resumir toda esta pretensión, nosotros lo que apelamos es que si hay una pretensión de caución, la Fiscalía está obligada a sustentarla. Y no hay sustentación al respecto. ¿Por qué? Porque la señora Magdalena, en efecto, desde el 2014 no trabaja, no tiene ingresos y solo se dedica a ser ama de casa. Entonces, por esas razones es que nosotros nos vamos a oponer firmemente a que se le imponga una caución y solicitamos que ese extremo se declare infundado. Eso es todo, doctor. Réplica. Señor magistrado, el señor abogado ha señalado que los bienes que tiene están embargados
por la Procuraduría, que ya están embargados, pero hay que tener en cuenta que este embargo no tiene la misma naturaleza que la caución. La caución es sujeción al proceso, bienes embargados, futura reparación civil y de la parte civil. Asimismo, indica que la Sala Superior no le impuso la caución cuando varió. Claro, señor magistrado, cuando la varió estábamos en otra etapa. Ahora estamos en la etapa de juicio oral, que el Ministerio Público considera que por el hecho de estar en etapa de juicio oral, el riesgo se incrementa. Por lo que sí consideramos que es posible y necesaria la imposición de la caución y por el monto solicitado, señor magistrado. ¿Ha concluido? ¿Ha concluido, doctora? Sí, señor magistrado. Abogado. Sí, doctor, breve también. Sí, en efecto, nosotros conocemos que la caución es una pretensión contra la persona y los embargos son pretensiones para resguardar la reparación civil, nos queda clarísimo. Pero lo que queremos decir es que aún teniendo la posibilidad la señora Magdalena de disponer de sus bienes, no podría. ¿Por qué? Porque ya están embargados. Y los bienes, incluso uno de los bienes, como se lo ha dicho la señora Magdalena, forma parte de su habitación, es decir, ella habita el bien y es su único bien para habitar, porque el otro ni siquiera genera frutos ni réditos, porque el otro vive su hijo, entonces no tiene forma de que pueda probarse una condición económica que le haga pasible de una caución, porque el código es muy expreso. Hay que revisar y hay que justificar, tanto la fiscalía como el juez que quiere imponer una condición económica del imputado y la condición personal del imputado, dicen las reglas. Entonces, solo culmino con esto, señor juez. Usted está en la posibilidad de ver si es necesario la imposición de una caución sobre una persona que no tiene ingresos y que la fiscalía no ha aprobado ningún ingreso ni posibilidad económica, o no imponerla bajo el fundamento de que ya las otras medidas justifican lo necesario para que la señora no vaya a apartarse del juicio. Y en efecto, nosotros no tenemos ni siquiera una inasistencia a todo el desarrollo del juicio oral y nunca, como le había dicho antes, nunca quebramos en ninguna oportunidad las reglas de conducta que impusieron con la detención domiciliaria, ¿no? Y tenemos el impedimento de salida incluso vigente por 18 meses. Y la señora no tiene ninguna intención de evadir la justicia porque estamos continuando en el juicio porque creemos que ella va a ser declarada inocente en su momento. Eso es todo, señor juez. Ya. Preguntas aclaratorias. Señorita fiscal, la investigada estuvo con prisión, luego detención domiciliaria y finalmente comparecencia. Todas ellas por vencimiento de plazos o a solicitud de la parte interesada. Ah, la variación fue a solicitud de la parte interesada. Cesación. Variación de prisión preventiva a a detención domiciliaria por su salud y la edad. Luego, Luego, culminado el plazo, todos los plazos. de todos los plazos, con prolongación, se solicitó la comparecencia restringida. Bien. Ahora, cuando usted señala que la investigada, ahora acusada, se encuentra vinculada a un delito de colusión simple o agravada. Era antes de la modificatoria, doctor. Antes, un solo párrafo. Ujú. Cuando usted señala que la etapa está en juicio, ¿cuándo se tiene el proyecto de culminación de ese juicio? Estamos recién terminando la etapa de testigos, falta la etapa de los peritos, las documentales. Todo el año, Pues, por favor. sí, señor magistrado. ¿El delito está vinculado a qué proyecto de inversión? Tren eléctrico, Ah, técnico. tramo 1, línea 1. Villa El Salvador, Avenida Grau. Tramo 1, ¿qué más dijo? Línea 1, Línea 1. Villa El Salvador, Avenida Grau. Y la investigada fue la presidenta del comité de selección. Sí, fue la Miembro. presidenta. Fue la presidenta. Presidente. Las otras reglas de comparecencia, ¿cuáles son las que están vigentes, doctora? Un momentito,
Es la obligación de no ausentarse de la localidad que reside, salvo autorización judicial previa a la judicatura, y no comunicarse con los imputados ni con los testigos y peritos. ¿Solo eso? Esas 3 reglas de conducta. Y añadido el impedimento de salida del país. No sentarse, no comunicarse. ¿Qué más? No comunicarse con coimputados. Ya. Y la siguiente regla, no comunicarse con testigos y peritos. Uno, ¿no? Los dos hacen uno. E impedimento, ¿no? Respecto a este último, Sí, señor magistrado. ¿cuándo vence? Este impedimento vence en diciembre en enero del 2025. Próximo año. Sí. Entonces podría ser luego de dictado la sentencia, ¿no? Sí, eso se hizo el prognosis el año pasado. Y cuando dice la defensa que en la página 20, si bien solicitó caución, pero de forma escueta, esa caución está siendo fundamentada recién en esta audiencia, ¿verdad, doctora? Sí, señor magistrado. Ya, vamos a emitir la resolución. Resolución 15, Lima, lunes 6 de mayo del año 2024. Autos vistos y oídos, el extremo del requerimiento de caución, planteada por el primer despacho del equipo especial de fiscales que se abocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios, caso Odebrecht. También oí de la contradicción u oposición a dicho requerimiento formulada por la defensa técnica de la investigada, la señora Magdalena Bravo y Nostroza. Considerando primero, antecedente 1. El 25 de julio del año 2023, el Ministerio Público requiere al primer juzgado de investigación preparatoria nacional la medida de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país. Dentro de la medida de comparecencia con restricciones, solicita la imposición de la caución económica por la suma de 50.000 soles. Bien. Dicho requerimiento fue resuelto por el referido juzgado, declarando fundada ambas medidas, esto es la comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país, con relación a la caución, estableció la suma de 20.000 soles. Ese es el segundo antecedente. El primer antecedente es el requerimiento fiscal de comparecencia. El segundo antecedente es la decisión del primer juzgado de amparar ambas medidas, específicamente con respecto a la caución, imponer la suma de 20.000 soles. Ello a través de la resolución número 2 de 26 de julio del año 2023. Tercer antecedente. La defensa técnica de Magdalena Bravo y Nostroza apela, entre otros, el extremo de la caución. En mérito de ello, la Sala Superior declara nula dicha imposición de caución
efecto de motivación y ordena que otro juzgado vuelva a atender dicho extremo. Siguiente antecedente. Siguiente antecedente. La resolución de la Sala Superior es el número 12 del 22 de noviembre del año 2023. Ahora sí, el siguiente antecedente corresponde a la actividad procesal dictada por este juzgado. Este es el sexto juzgado, que a través de la resolución número 14 del 15 de abril del año en curso, en ejecución de lo resuelto por la Sala Superior, fija fecha hora para la resolución y atención del extremo de la causa. Segundo, considerando la medida solicitada por el Ministerio Público, en efecto, se encuentra regulado en el artículo 289 del Código Procesal Penal, numeral 1. Dicha normativa se encuentra contemplado dentro de, como una regla adicional, regla de conducta adicional a la medida de comparecencia con restricciones prevista en la misma normativa. Esto es la imposición de la caución consistente en una carga económica que debe afrontar el imputado con la finalidad de asegurar los fines del proceso en cuanto se encuentre el proceso principal en trámite. Esto es su presencia en el devenir del proceso y eventualmente la ejecución de la decisión de fondo. Siguiente punto del siguiente fundamento. Lo anterior fue 2.1, estamos en el 2.2. El proceso, el derecho procesal en general ha desarrollado dos tipos de cauciones que se pueden imponer en el ámbito procesal penal. Ellas son la caución personal y la caución real. En efecto, es el numeral 2 del artículo 289 del Código Procesal Penal. Señala que la caución personal importa que el investigado realiza el depósito correspondiente en el Banco de la Nación, tratándose de una carga de caución personal. En tanto, el numeral 3 del mismo artículo señala que la caución real consiste en el depósito de efectos públicos o valores cotizables que pueda otorgar garantía real por la cantidad que se determine en la decisión correspondiente.
cantidad en términos monetarios. 2.3. En el caso en concreto, el Ministerio Público lo que requiere es la imposición de una caución personal. Esto es que la investigada asuma la obligación de hacer el depósito correspondiente por una suma determinada. Esto es de 50.000 soles. Lo que se encuentra, encuentra armonía con lo previsto en el numeral 1 del artículo 189 del Código Procesal Penal. Sin embargo, para la imposición de esta caución se requiere ciertos factores, ciertas variables, ciertos requisitos, para lo cual se debe tomar en cuenta, tal como ha explicado en esta audiencia la señorita fiscal, que también se encuentra desarrollada en la misma norma, los siguientes considerandos. Primero, el juez debe verificar la naturaleza del delito. Luego, la condición material o económica de la persona a quien debe imponerse dicha carga. Tercero, la situación personal en sí de la parte investigada. Así también los antecedentes en términos procesales de la parte investigada. La forma o modo de la comisión del delito. La gravedad del daño causado con la comisión de dicho delito. Luego, finalmente, la norma deja a discreción del órgano jurisdiccional para verificar cualquier otro evento, situación, factor que pueda influir en el mayor o menor interés del imputado para ponerse fuera del alcance de la autoridad. Dos punto cuatro. La imposición de la caución que deba afrontar el investigado debe ser posible su ejecución, su realización. Es decir, tiene que haber cierto razonamiento de la factibilidad del cumplimiento en función a los alcances en el terreno de los hechos del imputado. Pues, por ejemplo, no se puede imponer una caución millonaria a quien carezca de condiciones económicas, por ejemplo, el insolvente. Tampoco se puede imponer una caución simbólica o insignificante a quien tenga condiciones materiales de no solamente de afrontar dicha caución, sino también de asumir obligaciones por, por un monto económico significativo. 2.5. 2.5. Si bien es cierto que nuestro sistema procesal penal señala un sistema mixto para los requerimientos fiscales y a su atención, es decir, primero se presenta por escrito y luego está sustentada en la audiencia. No obstante, es cierto que estamos dentro de un sistema procesal penal en el que rige la oralidad prioritariamente. Y entonces, cualquier omisión contenida en el requerimiento, bien el Ministerio Público puede salvar de forma oral en el mismo desarrollo de la audiencia, siempre y cuando
respetando el principio de contradicción y el derecho a la defensa a la otra parte. Con tales consideraciones vamos a pasar al siguiente eh, fundamento, que sería el tercero. Analice el caso en concreto. Pero antes, el tercero sería la posición de las partes. 3.1. En el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público, en síntesis, sostiene lo siguiente, que el requerimiento de caución tiene como antecedente su requerimiento fiscal de comparecencia e impedimento de salida del país, ocurrido en el mes de julio del año 2023. A la fecha, la situación procesal de la investigada ha variado. Por ejemplo, ya se encuentra en etapa de juicio oral. A partir de ello, la señorita fiscal desarrolla los presupuestos que habilitan la imposición de la caución en función a cada uno de los requisitos. Con relación a la naturaleza del delito, señala que se trata de un delito grave, que es el de la colusión. Además, se le acusa porque habría presidido el comité de selección del proceso de contrataciones en el proyecto Tren Eléctrico Tramo 1, Línea 1, Vía El Salvador, Avenida Grau. Con relación a la personalidad de la investigada, señala la representante del Ministerio Público, se trata no de cualquier persona común y corriente, sino de una funcionaria pública. En tal condición habría cometido tal delito. Con relación a sus antecedentes, señala que la investigada no llegó a prisión, si bien tuvo la medida de prisión preventiva, pero no llegó a prisión, sino porque tuvo la condición de no habida. Así fue. Y en esa condición de no habida, logró su variación de prisión preventiva a detención domiciliaria. Y vencidos los plazos de ley, se le impuso la medida de comparecencia con restricciones y el impedimento de salida del país. Con relación al requisito de la gravedad del daño, señala la señora fiscal, que este delito fue cometido a través del otorgamiento de la buena pro a una empresa, a la persona jurídica ejecutora de la obra, previo en el contexto del concierto con funcionarios públicos para ello. Con relación a la condición económica, señala el Ministerio Público que esta no es una condición única, sino hay que tomar en cuenta otros factores. En su réplica, la señorita fiscal agrega que los bienes embargados de la investigada no tienen la misma naturaleza que la caución. No se debe confundir ese punto. Agrega que si bien la sala no impuso la caución, es porque en esa oportunidad se estaba en otra etapa. Ahora ya nos encontramos en juicio oral. Por tanto, sería necesaria la imposición de la caución. 3.2. Posición de la defensa. También en forma sintética, la defensa señaló lo siguiente.
A modo de antecedente, señala la imposición inicial de 20.000 soles contra su patrocinada. Si bien la sala declaró nula por defecto de motivación, lo cual para el pronunciamiento en esta audiencia no debe entenderse que la apelación hecha contra la caución antes indicada pueda operar en contra de su patrocinada, porque si no estuvo de acuerdo, no estuvo conforme con la imposición de esa suma sin fundamento, por ello apeló, ahora no puede emitirse o disponerse una suma superior porque ello importaría la afectación al principio de reforma en peor. Luego de hacer esa precisión, señala la defensa que el Ministerio Público alega que su patrocinado tiene bienes. Sin embargo, esos bienes inmuebles ya se encuentran embargados por la Procuraduría Pública precisamente para responder en hipotético la reparación civil que en su momento podría responder su patrocinado. Luego señala, a tenor de lo decidido por la Sala Superior, en los fundamentos 4.2 y 4.3, la imposición de la caución importa la presentación o la exhibición o acreditación de elementos de convicción para fijar dicho monto. Además, hay requisitos específicos para determinar un monto específico, lo que no se tomó en cuenta en la resolución anulada. Así también señala que en la página 20 del requerimiento, de forma escueta, solamente se indica que se pretende la imposición del monto de 50.000 soles sin decir nada más, es decir, sin argumentar su justificación alguna. Agrega que su patrocinada hasta el momento procesalmente se ha conducido observando las reglas impuestas contra ella. Incluso se ha allanado las reglas de conducta impuestas contra su patrocinado. Por lo demás, no tiene ningún antecedente penal y su patrocinada solamente está siendo vinculada por el delito de colusión, no por el delito de cohecho, y menos por lavado de activos que tenga alguna trascendencia económica o patrimonial en contra del Estado, que es la parte agraviada. Nuevamente recuerda que los bienes inmuebles de Lima, Tambo y Beethoven ya se encuentran embargadas por la Procuraduría Pública, por lo que considera que resulta innecesaria la imposición de la medida de la caución. Finaliza en su duplica que resulta irrazonable imponer la caución para los investigados que se encuentran allá cumpliendo otras medidas, la que se encuentra observando o cumpliendo fielmente, por lo que solicita se rechace la caución exigida por el Ministerio Público. Ahora sí, análisis del caso en concreto, fundamento cuarto, 4.1. De entrada, este juzgado va a desestimar lo señalado por la defensa en la parte introductoria de su alocución. Señala que si su patrocinada ha impugnado la imposición de 20.000, es precisamente para obtener una decisión que le favorezca, más no que lo perjudique.
Al respecto, este juzgado debe precisar que en efecto el principio de reforma en peor garantiza a los impugnantes a no ser sancionados con una decisión que lo desfavorezca, salvo que ambas partes hayan apelado a lo mismo. No obstante, tal principio encuentra su vigencia y su aplicación en tribunales de segunda instancia. En esta oportunidad no estamos actuando como instancia, sino estamos atendiendo el requerimiento fiscal como primera instancia. Por lo que cualquier alegación de la vulneración del principio de reforma en peor siempre debe hacerse valer en instancia superior. Esto es en apelación. 4.2. Otro de los argumentos que también vamos a desestimar planteados por la defensa es el siguiente. Es innecesaria la imposición de la caución para investigados o imputados que ya se encuentran cumpliendo otras medidas. Sin embargo, el artículo 287 del Código Procesal Penal faculta al juez aplicar las reglas previstas en el 288 u otras medidas que al lugar en función a la persona o al caso que el juez considere que resultan necesarias para garantizar los fines del proceso. 4.3. Con relación también al argumento de la defensa, que sostiene que los bienes inmuebles de su patrocinada ya se encuentran grabadas, en el mismo caso, por la Procuraduría Pública, por ende no debe sufrir mayor carga económica o patrimonial. Al respecto, también debe ser desestimada, dado que si bien es una carga para que limita el derecho a la propiedad de las personas, pero en términos económicos no le genera una afectación en el entendido de la asunción de depósito, pago, eh, alguno de ningún monto económico de propiedad de los investigados, sino únicamente es un registro que se realiza en la partida registral correspondiente, informando su calidad de bien con gravamen. Pero en términos prácticos no importa la generación de egreso económico o patrimonial alguno contra el imputado. Además, bien la señorita fiscal sostiene que el embargo no tiene la misma naturaleza que la caución. En efecto, el embargo tiene por finalidad garantizar los efectos de la responsabilidad civil que hubiera como carga material en la decisión de fondo. En tanto, esto es ex post de la decisión de fondo. En tanto, la caución tiene por finalidad cautelar que el imputado continúe vinculado al proceso para garantizar sus fines. Esto es ex ante de la decisión de fondo. Por tanto, no debe confundirse. Como bien señala el Ministerio Público, ambos institutos jurídicos procesados. Siguiente, 4.4. También vamos a considerar que la investigada Magdalena Bravo y Nostroza debe afrontar el proceso, además de las medidas con las que se encuentran vigentes,
con el añadido a la comparecencia con restricciones como una de las reglas de conducta, la imposición de la caución económica. Y, y la caución económica, su cuantificación eh, que, que debe imponerse en el caso en concreto debe ser la misma suma de 20.000 soles previsto en la decisión que ha sido anulada por la sala superior. En esta oportunidad vamos a señalar cuáles son esas razones por las que la investigada debe cargar esa obligación para su vinculación segura al proceso. Los requisitos previstos en el artículo 189.1 se justifican por lo siguiente. 1. Serían 4.4.1. La naturaleza del delito. En efecto, el caso de autos se encuentra vinculado a la concertación entre funcionarios públicos y terceros particulares, específicamente quienes ejecutaron un proyecto de obra, el proyecto de inversión pública denominada el tren eléctrico tramo 1, línea 1, vía El Salvador, la avenida Grau. Con ello, se ha afectado no solamente la realización de dicho proyecto en sí, sino también se ha afectado en la puesta en servicio y la ejecución de obras con de calidad en beneficio de los millones de ciudadanos que residen en la capital, generando así un descrédito, un desprestigio, un daño serio, daño moral al Estado con la comisión de dicho delito que consideramos es grave, lo cual debe tenerse presente para la imposición de esta caución. No se trata de un delito común y corriente, se trata de un delito que afecta gravemente a los intereses del actor civil, que es el Estado, en términos patrimoniales, sino también el derecho expectaticio de la ciudadanía de acceder al servicio público de transporte de calidad. El segundo requisito, condición económica en este caso, de la investigada. Ha señalado la investigada Magdalena Bravo y Nostroza, si bien es una persona de 68 años de edad, que según su dicho no tiene la actividad económica vigente, sin embargo, tiene bienes generados en su vida personal, como es la presencia de dos inmuebles, un departamento y un inmueble. El departamento ubicado en las Torres de Lima, Tambo, y la vivienda o casa ubicado en la zona de Beethoven, ambos en San Borja, lo que quiere decir tiene la capacidad económica para eh, eh, cargar con una caución a través de las posibilidades de disposición que le habilitan por ser la propietaria de dichos inmuebles. Además, se trata de una persona que es profesional, ha sido funcionaria pública, por ende, no estamos frente a una persona insolvente, ante una persona económicamente precaria, sino ante una persona que puede afrontar la carga a imponerse para afrontar el proceso de forma segura. Tercero, la condición personal de la investigada. En el desarrollo de esta audiencia,
no se ha mencionado ninguna variable ninguna variable de afectación al desarrollo de vida ordinaria de la imputada, como es, por ejemplo, factores económicos, factores sociales, factores de salud, etcétera. Problemas de dependencia material, problemas de afección de salud, problemas de, de abandono, problemas de eh, afectación emocional, etcétera. Entonces, estamos frente a una persona que se encuentra en condiciones ordinarias para poder afrontar sus obligaciones de naturaleza civil, administrativa y penal. Antecedentes de la investigada. Ya la señorita fiscal ha sostenido, sin contradicción alguna, que inicialmente la imputada estuvo con orden de prisión, lo que no ha cumplido, la que no ha cumplido. Esto estuvo al margen de la ley en su condición de no habida, lo que genera convicción a este juzgado que se requiere aplicar las medidas que ha lugar a fin de que afronte el proceso en libertad de forma segura. Siguiente, el modo de comisión del delito. Se ha sostenido también sin contradicción que en su calidad de presidente del comité especial en la adjudicación del proyecto de inversión pública tren eléctrico tramo 1, línea 1, vía El Salvador, Avenida Grau, ha detentado una condición expectante con capacidad de decisión en el proceso del proyecto de preinversión, desde la convocatoria, desde la elaboración de las bases de la convocatoria y todo el proceso hasta su adjudicación. Entonces, el modo de la comisión del delito habría sido la investigada actuado en la ejecución de la concertación realizada por otros funcionarios públicos con los terceros ejecutantes del proyecto. Sexto, la gravedad del daño. Cuando decíamos la gravedad del daño, no solamente afecta económicamente al Estado peruano como actor civil, sino es un delito pluriofensivo, porque centralmente afecta a la calidad del servicio de transporte público que debe ejecutarse la obra o el proyecto en el plazo señalado y no efectuarlo importa directamente, afecta gravemente el derecho al acceso al servicio público de calidad de los millones de ciudadanos que residen en la ciudad capital de Lima, con mayor impacto a los ciudadanos de Lima Sur. Sexto, cualquier otra que pudiera influir en la mayor o menor interés del imputado para ponerse fuera del alcance de la autoridad. En este punto debemos resaltar que, como señala la señorita fiscal, que la causa se encuentra en la etapa final, proyectándose que al término del presente año podría concluir el proceso con la emisión de la decisión de fondo. ¿Ello qué importa? El juzgado de investigación preparatoria como juez de garantías debe cuidar no solamente las garantías de los procesados, sino también de todas las partes, garantías dentro del proceso. Y una de las garantías, en este caso sería la parte agraviada, es que tenga posibilidades reales de que las personas que se encuentren investigadas, ahora acusadas, respondan de forma segura y material una vez, de ser el caso, que la causa concluya con la declaración de la responsabilidad civil de la acusada. Con ello, entonces, la caución cumpliría sus fines. Uno de sus fines, ¿cuál es? Someter a investigados al devenir del proceso y eventualmente su ejecución. Además, como ya se refirió, estamos frente a una investigación con la capacidad material
y personal de hacer frente a la obligación que ha de imponerse. Último considerando, que sería el considerando 4.5. El argumento, uno de los argumentos de la defensa técnica para oponerse a la caución es el siguiente: que en la página 20 del requerimiento fiscal no se ha motivado, justificado las razones de la imposición de la caución. En efecto, como ya hemos adelantado, este sistema es uno, si bien adversarial y acusatorio, sino también el sistema para el requerimiento de la atención de comparecencia con restricciones, es uno dual o mixto. Primero la parte escritural y luego la parte oral. Como bien se señala en el artículo 352.2, aplicable para el caso en concreto, en la misma, si en el escrito hubiera alguna omisión, algún vacío, el Ministerio Público puede suplir ese vacío en el mismo desarrollo de la audiencia. Con ello se estaría cumpliendo el principio de contradicción y el derecho de defensa de las partes. Lo que ha ocurrido en esta audiencia, pues, la señora fiscal ha justificado, expuesto las razones respecto a cada uno de los requisitos previstos en la norma. Con ello, este juzgado considera eh, por bien sustentada el requerimiento fiscal y en base a ello se ha emitido, se emite la presente decisión. Por tales consideraciones se resuelve primero declarar fundada en parte el requerimiento del fiscal de la imposición de caución por la suma de 20.000 soles. Segundo, se impone a la investigada Magdalena Bravo y Nostroza el pago de la caución de 20.000 soles, suma que debe abonar a nombre del primer juzgado penal de investigación preparatoria, dado que este juzgado va a devolver los de autos una vez resuelta al juzgado de origen, hasta por el plazo de 45 días hábiles a partir de la fecha, ello considerando la condición personal de la acusada. Esto es de realizar las gestiones necesarias para cumplir con dicho depósito. Siguiente, se impone dicha caución bajo los mismos apercibimientos decretados en la resolución número 2 de fecha 26 de julio del año 2023, vinculado a la imposición de la comparecencia con restricciones. Siguiente, se declaran infundada la oposición planteada por la defensa técnica de la referida imputada. Resolución que se notifica a la señora fiscal. Doctora. Señor magistrado, interpongo el recurso de apelación en el extremo del monto de la caución. Señor abogado, se notifica la decisión. Sí, interpongo recurso de apelación sobre todos los extremos, doctor. Estando la expresión de
impugnación señalada por ambas partes, téngase presente y considerando que esta es una resolución dictada en audiencia, el cómputo del plazo corre a partir del día siguiente. Es decir, a partir del día de mañana y debe vencer necesariamente el próximo jueves 9 de mayo del año en curso. Las partes tienen derecho al acceso a una copia del registro de audio y video de la presente audiencia, no solamente como derecho procesal, sino como derecho práctico, como por ejemplo, para que puedan elaborar sus respectivos recursos de apelaciones en función a los fundamentos señalados en la presente audiencia. Siendo 10 más 15 del día de hoy, concluye el desarrollo de la audiencia. Bien, señores, quedan expeditos para mm, eh, retirarse de la sala de audiencia si así lo consideran. Muy buenos días con todos. Buenos días.